Bien, buenos días con todos chicos. Vamos a comenzar el tema del día de hoy del curso de Historia del Perú. Bien, previamente vamos a... Ya, un momento. Voy a tomar captura de la lista. Ya, muy bien. Falta de abajo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Ya. Bien, chicos, entonces, habíamos visto antes, bueno, hasta el último tema del mes de julio, ¿ya? Antes del repaso, que el Perú había conseguido su independencia de manera simbólica, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que pues cuando San Martín, eh, cuando don José de San Martín llega al Perú con su expedición, ¿ya? Y proclama la independencia, ¿ya? Todavía quedaban algunas zonas bajo dominio español, ¿ya? Bajo dominio del ejército español. No se había consolidado la independencia de manera total, ¿ya? Faltaba consolidar la independencia. Entonces, es en ese contexto que San Martín eh, instituye el Congreso, ¿no? El Congreso de la República, ¿no? El primer Congreso Constituyente, que se encarga de redactar la Constitución, ¿no? La primera Constitución y todo ello. Eh, y bueno, y San Martín intenta consolidar la independencia, ¿no? Con una serie de medidas, una serie ¿no? De reuniones que también él sostiene, ¿no? Y finalmente se da cuenta que conforme iban pasando los años, si bien el Congreso peruano lo nombra a él como protector, poco a poco le empieza a quitar la confianza. Poco a poco le empieza a quitar la confianza, ya que San Martín no era del todo un político hábil, ¿no? No tenía mucha habilidad para la política, ¿ya? Entonces, San Martín se reúne con Bolívar, ¿no? En, en Guayaquil, ¿ya? No se sabe exactamente de qué conversaron. Probablemente San Martín le comentó la visión que tenía del Perú, ¿no? O sea, de cómo se podría gobernar el Perú, en este caso la monarquía constitucional, y algo que Bolívar no apoyaba. Entonces, al final, San Martín decide retirarse del Perú y dar paso a Bolívar con la corriente libertadora del norte, ¿ya? Tengan en cuenta que si ustedes ven el mapa de América, ¿ya? Las zonas o los países del sur, ¿no? Que en este caso vendrían a ser Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Todas esas zonas, esas posesiones, esos territorios fueron liberados por la corriente libertadora del sur, que en este caso estaba liderada por don José de San Martín. Y las zonas liberadas por el norte estaban lideradas por Simón Bolívar. Y bien,
Es en este contexto donde Simón Bolívar va a llegar al Perú. ¿Bien? A ver, Lucero, Lucero Namuche, ¿estás? Sí, profesor. ¿Qué tal, Lucero? Un favor, ¿nos puedes apoyar leyendo la primera parte, el primer punto, el punto A? Gobierno de Torre Tagle. El Congreso, el 6 de agosto de 1823, eligió presidente de la República al Marqués de la Torre Tagle, destituyendo a Riva Agüero, quien desconociendo este mandato supremo, se mantuvo rebelde en el norte. El Congreso envió una comisión especial compuesta de Olmedo y Sánchez Carrión para invitar a Bolívar a venir al Perú. Ante el vacío político y el caos que generaba la amenaza realista a la independencia. Muy bien, gracias. Gracias, Lucero. Bien, entonces, como bien leía su compañera, dice, el Congreso el 6 de agosto de 1823 eligió presidente de la República al Marqués Torre Tagle. Entonces, Torre Tagle fue elegido presidente, ¿ya? Destituyendo a Ribagüero. Ribagüero fue primero, Torre Tagle vino después, ¿ya? Y se menciona lo siguiente, van a subrayar esta parte también, por favor, ¿sí? El Congreso envió una comisión especial, ¿ya? Compuesta de Olmedo y Sánchez Carrión. ¿Para qué? Para invitar a Bolívar a venir al Perú. Bien, se genera un vacío político. San Martín sale de escena, ¿ya? Y digamos que el Congreso tiene en sus manos, por primera vez, digamos, la responsabilidad directa de designar un presidente que pues ocupe ese espacio, ¿no? de poder y pueda liderar las riendas del Perú, ¿no? Es en este contexto que Olmedo y Sánchez Carrión invitan a Bolívar, obviamente no con fines turísticos, sino con el fin de que pueda consolidar la independencia en el Perú. Ya, muy bien. Entonces, punto B, llegada de Bolívar al Perú. Vamos a ver. Matías Borja, ¿estás? Sí, profesor. Por favor, Matías, ¿nos puedes apoyar leyendo el punto B? Llegada de Bolívar al Perú. Bolívar llegó al Perú el 1 de septiembre de 1823, al puerto del Callao, precedido de su fama de haber independizado la actual Venezuela, Colombia y Ecuador tras la batalla de Carabobo, Boyacá y Pichancha. Respectivamente, sobre la base de dichos territorios, había creado un gran estado denominado la Gran Colombia. El 2 de septiembre, el Congreso Nacional le otorgó a Bolívar, la suprema autoridad militar de toda la República, y hace la guerra con el título de Libertador. Muy bien, gracias, Matías. Entonces, vemos que Bolívar llega al Perú, como bien dice aquí. Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823. Entonces, van a subrayar eso, por favor. Bolívar llega al Perú el 1 de septiembre de 1823. ¿Ya? Y bueno, ya él tenía una fama bien ganada, por haber independizado, ¿no? Miren, independizó Venezuela, independizó Colombia y Ecuador, ¿ya? Van a subrayar eso, ¿ya? Venezuela, Colombia y Ecuador, tras las batallas de Carabobo, Boyacá y Pichincha. Bueno, en este caso, como pueden ver el orden, allá, bueno, aquí, por ejemplo, les hago una precisión, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, a ver, Karina Justiniano, ¿estás? Karina, Maestro, buenos días. buenos días. Karina, por ejemplo, lo que estamos subrayando aquí, que dice Venezuela, Colombia y Ecuador.
tras las batallas de Carabobo, Boyacá y Pichincha. Si yo te preguntara, Pichincha, ¿en qué país queda? ¿Qué me responderías? La verdad, no sé. Ya, no te preocupes. A ver, no te preocupes. A ver, Aldemir, ¿estás Aldemir? Aldemir Pimentel. Hola, Aldemir. Ah, ya. Aldemir, Pichincha, ¿dónde queda? ¿A qué país pertenece? Si yo te preguntara, según lo que acabamos de leer en el texto. Sin googlear, ¿eh? Sin googlear, por favor. A ver. Ecuador. Muy bien. Ajá, exacto. Ecuador. Y miren, cuando ustedes se encuentren en el texto, bueno, esta es una clase de lengua, ¿ya? De lenguaje. Cuando ustedes se encuentren en un texto que dice la palabra respectivamente, ¿ya? Ese término, ¿qué significa? Por ejemplo, mira, vemos que dice Venezuela, Colombia y Ecuador. Y después de mencionarte esos tres países, te dice, tras las batallas de Carabobo, Boyacá y Pichincha. La palabra respectivamente quiere decir que a Venezuela le corresponde Carabobo, a Colombia le corresponde Boyacá y a Ecuador le corresponde Pichincha. La palabra respectivamente ya te da la respuesta, digamos, ¿no? De a qué países pertenecen estos lugares, ¿ya? Esto para que lo tengan en cuenta en futuras lecturas que ustedes puedan tener, chicos. Es un tip que seguramente en la clase de lenguaje o de razonamiento verbal lo tocarán en algún momento, ¿ya? Entonces, eh, hay a veces algunas informaciones que están en el mismo texto, ¿ya, chicos? Ya, muy bien con todos, ya, continuamos. Entonces, como bien había leído su compañero, ¿ya? Venezuela, perdón, Bolívar había liberado Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿ya? Con estas batallas, Carabobo, Boyacá y Pichincha y había creado, esto también lo van a subrayar, ¿ya? Había creado un gran estado, que en este caso vendría a ser la Gran Colombia. La Gran Colombia, ¿ya? Bueno, no sé si alguno de ustedes esté familiarizado con la política, digamos, ¿no? Eh, Muchas veces, por ejemplo, cuando los presidentes de Venezuela, bueno, los dictadores de Venezuela, ¿no? Hugo Chávez, Nicolás Maduro, hacen referencia a la Gran Colombia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos dicen que era el sueño de Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar quería que, o bueno, que la única manera, pensaba que la única manera de que la independencia se consolide realmente es que los países recién liberados puedan consolidarse o puedan unirse, ¿no? Puedan unirse en un gran estado, puedan unirse en un gran estado. ¿Para qué? Para que de esa manera se puedan defender entre ellos, consolidar su independencia y hacer frente a las potencias que en ese tiempo ya estaban surgiendo. No estaba del todo alejado de la realidad, porque si bien estos países se independizaron políticamente de España, económicamente empezaron a depender de otras potencias, ¿no? Como en su tiempo fue con Inglaterra y bueno, luego con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, esto como un apartado, ¿sí? Como un dato adicional. Muy bien, continuamos y se menciona lo siguiente, ¿ya? El Congreso Nacional le otorgó a Bolívar, ¿ya? Van a subrayar también eso, por favor, ¿ya? El Congreso del Perú, ¿ya? El Congreso Nacional le otorga a Bolívar la suprema autoridad militar, ¿ya? De toda la República.
bajo el título de Libertador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto con el punto de Bolívar, ¿ya? A ver, este punto lo voy a leer yo. Dice, Constitución de 1823. Dice, el Congreso promulgó la primera constitución de nuestra historia el 12 de noviembre de 1823, la cual era de pensamiento liberal. ¿Qué quiere decir liberal? Que pues apostaba por un Estado republicano, ¿ya? En ella se notan las ideas de Faustino Sánchez Carrión. Es por eso que la historia reconoce a este precursor como el padre de la República del Perú. Esto vamos a subrayarlo, ¿ya? Faustino Sánchez Carrión. Faustino Sánchez Carrión, padre de la República del Perú, ¿ya? Esta constitución de 1823 va a recoger muchas de sus ideas, ¿ya? De la visión política que él tenía. Ya, muy bien. Se instituyen en ella la presidencia por 4 años y elección por el Congreso, prohibiéndose la reelección para el periodo siguiente, considerada como una imitación casi fiel de la Constitución francesa y avanzada socialmente, pero inaplicable para su época. No llegó a regir debido a las amplias facultades que confirió el Congreso a Bolívar. Ajá. Entonces, ¿esta Constitución de 1823 se llegó a aplicar? No, no se llegó a aplicar. Como bien dice aquí, ¿ya? Si bien la Constitución era una buena Constitución, digamos, ¿no? Para su época, resultó inaplicable. Inaplicable para su época. ¿Por qué? Y no llegó a regir, no se llegó a aplicar esta Constitución debido a que el Congreso le había dado demasiado poder a Bolívar. Le había dado el poder de hacer y deshacer lo que él quisiera. Y claro, el Congreso lo hizo con la finalidad de que Bolívar pudiera consolidar la independencia, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que el Congreso nombra a Bolívar como la máxima autoridad, la suprema autoridad bajo el título de Libertador, ¿ya? Eh, hay personas en el Perú que no están de acuerdo. Entre ellas están Ribagüero y Torre Tagle, ¿ya? Entonces, Ribagüero dice, conocedor de los amplios poderes concedidos a Bolívar y consciente de su minúsculo poderío militar, se dirigió al virrey La Serna. Miren, Ribagüero, quien había sido designado por el Congreso como presidente, ¿no? Y luego destituido, conversa con La Serna. La Serna todavía seguía en el Perú, ¿ya? Proponiéndole un armisticio de 18 meses. Ajá, a ver. Valentina Reyes, ¿estás? Dígame, profesor. Valentina, ¿qué significará la palabra armisticio? La palabra armisticio, ¿qué significa? ¿Alguna idea? Mm, ¿Ninguna? no. Ya, no te preocupes. Anderson Galarza, ¿estás? Sí, profe. La palabra armisticio, Anderson, ¿qué significará? ¿Alguna vez la has escuchado? No, nunca he escuchado esa palabra. Ok, ya, no te preocupes, no se preocupen chicos, estamos aquí para aprender. El término armisticio quiere decir como una tregua, ¿ya? Una especie de, claro, como una tregua, ¿no? Como que una especie de alto al fuego, ¿no? Como que, ya, mira, yo te propongo una tregua, nos podemos juntar en contra de Bolívar, ¿no? Y miren lo que hace Ribagüero, ¿eh? Ribagüero prácticamente estaría traicionando al Perú. ¿Por qué? Porque está conciliando con el enemigo, que en este caso, con el invasor, que en este caso es la corona española representada por el virrey, la Serna, ¿ya? Entonces, armisticio vendría a ser lo mismo que una tregua, y dice,
Ribagüero contacta a la Serna y le propone un armisticio de 18 meses, ¿no? Una tregua de 18 meses, dice, para arreglar definitivamente la cuestión con España, dice, y proponerle llevar adelante el Plan Punchauca. ¿Qué quiere decir? Constituir el reino del Perú bajo el trono de un príncipe español. Entonces, de alguna manera, Ribagüero se quedó con la idea de Bolívar, de San Martín, ¿no? De don José de San Martín, de traer un rey europeo al Perú. ¿Ya? Entonces, es lo que propone, ¿ya? Entonces, vamos a colocar esto, ¿ya? Van a subrayar la parte donde dice, Ribagüero se reúne con la Serna y le propone un armisticio de 18 meses, 18 meses, y le propone llevar adelante el Plan Punchauca. ¿Qué es el Plan Punchauca? En este caso, el Plan Punchauca es constituir el reino del Perú, ¿ya? Y este reino del Perú iba a estar regido, o iba a estar liderado, perdón, por un príncipe español, ¿ya? Muy bien. Entonces, Bolívar se entera de estas comunicaciones, ¿ya? Bolívar se entera de estas reuniones que tiene Ribagüero con la Serna y decreta el fusilamiento de Ribagüero, ¿no? Porque en este caso está prácticamente traicionando al Perú, ¿no? Dice, Ribagüero fue tomado preso por el coronel Gutiérrez de la Fuente, quien debido a su gran amistad lo dejó huir. Ribagüero se retiró al exilio. Se salvó por un pelito, ¿no? Ribagüero fue capturado, pero debido a que tenía amistad con el coronel que lo capturó, pudo escapar de la muerte. Bien, continuamos con Torre-Tagle, que también hizo su parte. Dice, posteriormente, José Bernardo de Torre-Tagle, en febrero de 1824, también traicionó la causa patriótica, ¿ya? Al entrar en conversaciones con Canterac. Canterac vendría a ser el jefe militar, ¿ya? No, no es virrey por si acaso. Canterac viene a ser el jefe militar del virreinato español, ¿ya? Entonces, Torre Tagle también traicionó, vamos a subrayar esta parte, también traicionó la causa patriota al entrar en conversaciones con Canterac. Y Canterac vendría a ser el jefe militar del virreinato del Perú. Entonces, ujú, ya. Torretaglia y Ribagüero preferían una transacción con los realistas antes que someterse a la autoridad de Bolívar, ¿ya? No estaban de acuerdo con Bolívar. Muy bien. Entonces, es en este contexto que se desarrollan una serie de campañas, ¿ya? Con sus respectivas batallas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos dice Bolívar en Pativilca, ¿ya? La campaña final. Dice, encontrándose Bolívar en su cuartel general de Pativilca, ¿ya? Tuvo conocimiento de la toma de los castillos del Callao por los realistas y de la participación traidora de los altos jefes, entre las que se encontraba Torre Tagle y los demás miembros de su gobierno, ¿ya? Ahora, recuerden que el Callao, chicos, si ustedes, bueno, si es que conocen el Callao o alguna vez han estado en el Callao hay unos castillos que son parte de la fortaleza del Real Felipe. En esos castillos, ¿ya? Esos castillos fueron tomados por los realistas. ¿Quiénes son los realistas? Los que estaban a favor del rey de España, a favor del virreinato, ¿no? Entonces, el Libertador, o sea, Bolívar, tuvo sumo cuidado en la formación de su ejército, a cuyos miembros les inyectó principalmente disciplina y el manejo de las armas. Gracias a los esfuerzos de los patriotas, se levantó un ejército de 9.000 hombres. En marzo de 1824, Bolívar traslada su cuartel general a Trujillo y nombra como su secretario general a Faustino Sánchez Carrión. Nuevamente Faustino Sánchez Carrión aquí en escena, en este caso de la mano con Bolívar, ¿ya? Van a subrayar esta parte, ¿ya? En marzo de 1824,
Bolívar traslada su cuartel general a Trujillo y nombra como su secretario general a Faustino Sánchez Carrión. Faustino Sánchez Carrión. ¿Ya? Entonces se preparan por una serie de meses y van al encuentro del enemigo a las provincias de Junín y Ayacucho, donde se van a liberar las batallas, va a dar lugar a las batallas con ese mismo nombre, ¿no? Y bien, tenemos la batalla de Junín, el 6 de junio de 1824. Dice, para junio de 1824, las tropas empezaron la persecución, perdón, las tropas patriotas empezaron la persecución de las tropas realistas, acantonadas en el Valle del Mantaro. Ellos eran apoyados por los guerrilleros del mariscal Miller. El 2 de agosto, Bolívar arengó a sus tropas con la siguiente proclama: Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un pueblo eterno de la esclavitud. El Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz. Vosotros sois invencibles, ¿no? Tengan en cuenta que para este momento, ¿ya? La independencia o digamos las ansias de libertad, ¿ya? Es un sentimiento bastante arraigado en el espíritu de las personas, inspirados principalmente por la independencia de los Estados Unidos y por la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, eh, esto como parte de, esto como parte de el contexto histórico que se vivía en ese momento, ¿no? Y por eso, según palabras de Bolívar, menciona lo siguiente, ¿no? El Perú y la América, van a subrayar esta parte, ¿ya? El Perú y la América toda aguardan de vosotros, o sea, esperan de ustedes la paz. Ustedes, o bueno, vosotros, ustedes son invencibles, ¿no? Está Bolívar arengando a su gente, ¿no? Ya, muy bien. Dice, el 6 de agosto de 1824, la caballería patriota, al mando del argentino Mariano Necochea, se enfrentó a la tropa realista comandada por José Canterac. La batalla se desarrolló a puro sable, por eso es llamada la batalla sin humo, que quiere decir que no hubo armas de fuego, ¿ya? Las tropas patriotas, ya, van a subrayar eso, ¿ya? Batalla sin humo o batalla de los sables, ¿no? Las tropas patriotas lograron derrotar a los realistas gracias al apoyo. Ajá, y aquí aparecen los húsares. Si han escuchado de los húsares de Junín, es por esto, por esta batalla, la batalla de Junín, ¿ya? Comandados por Isidro Suárez, quienes intervinieron a una orden de Andrés Rázuri. Esta batalla solo duró 45 minutos y los realistas derrotados se retiraron. Y bien, hasta que llega la batalla de Ayacucho. Perdón, ya, dice, luego del triunfo patriota, las fuerzas realistas, comandadas por el virrey La Serna, se concentraron en Ayacucho, hasta donde acudieron las fuerzas patriotas. Ambas fuerzas chocaron en las pampas de la Quinoa, en las faldas del cerro Condorcunca. A pesar de la desigualdad de contingentes, los realistas cuentan con 9.310 hombres y 14 piezas de artillería, mientras que los patriotas solo con 5.780 hombres. Miren la diferencia, ¿eh? Es una diferencia de más, bueno, claro, de 3.000 hombres, ¿no? Y la pieza de artillería solamente se tenía una, ¿no? Y dice, el comandante supremo de los patriotas fue Antonio José de Sucre, ¿ya? Este nombre también lo van a subrayar, ¿ya? Porque es muy importante. Antonio José de Sucre, ¿ya? Bien, antes de empezar la batalla, Sucre arengó a sus soldados, o sea, como que los animó, ¿no? Arengó a sus soldados con las siguientes palabras. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Y bueno, efectivamente, estas palabras, ¿no? Imagínense ustedes escuchar estas palabras y tener en cuenta que
están siendo partícipes de un acontecimiento que va a cambiar totalmente el, ¿no? Va a cambiar totalmente la realidad de lo que están viviendo, ¿no? Entonces, estos hombres estaban participando de ¿no? De este nuevo cambio. Bien, entonces dicen, la batalla empezó en la mañana, la lucha fue sangrienta y las tropas patriotas fueron reforzadas por los montoneros, ¿no? Los montoneros vendrían a ser pobladores civiles sin preparación militar, pero que apoyan a los ejércitos patriotas. Bien, queda solamente un minuto. En caso de que se corte, vuelven a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Para poder continuar con la clase, ¿ya? Vamos a seguir, pero si en caso se corta, ingresan al mismo enlace, por favor. Ya, muy bien. Entonces, la batalla finalizó con un gran triunfo patriota. Eso también lo subrayan, ¿ya? La batalla finalizó con un gran triunfo patriota. Y trajo como consecuencia la firma de la capitulación de Ayacucho. Se firmó la capitulación de Ayacucho.